Siendo la hora 19 minutos, damos comienzo a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes convocada para el día de la fecha. Invito al concejal Eduardo Moscato a izar la bandera. Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz eleva, a vuelo triunfal, azul lunara. Por secretaría se tomará asistencia individual a los señores concejales y mayores contribuyentes. Bianchi Héctor, Bonfiglio Pablo, Bordone Julio, Carta Héctor, Crespo Julia, De Funcho María Elena, García César, Giacomino Pablo, Grisuti Ignacio ausente con aviso, Mos Luis ausente con aviso, Moscato Eduardo, Nahuel Esteban, Ormechea María Inés, Ormechea Sol, Palacios Ignacio, Paladino Vanessa, Regalía Marcela, Unanua Maricel, Baceta Ignacio, Blanco Graciela, Bonardi Graciela, Bonano Juan José, Ciani María de los Ángeles, Ciola Francisco, Di Gloria Walter, González María del Carmen, Iparraguirre Adriana, Hipólito Augusto, Claudio Lovisolo, Noble Carlos Alberto, ausente con aviso, Escarfoni Silvia Nomí, Espineta Diego, Telesca María Beatriz, Valle Oscar, ausente con aviso, Jorge Bublement, Zapata Esteban. Informo que, dando cumplimiento al artículo 103 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde nombrar un concejal y un mayor contribuyente para firmar el acta de asamblea. ¿A quién propone? Tienen que mocionar. Buenas noches. Tiene la palabra la concejala Ormechea. Sí. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Propongo a la concejala Julia Crespo para firmar el acta y propongo como grande contribuyente a algún gran contribuyente por la UCR, Diego Spinetta. Bien, bueno, sometemos a votación la moción de la concejal Inés Ormechea. Los concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Se da comienzo con el tratamiento del orden del día. Documentación 169, Departamento Ejecutivo, Proyecto de Ordenanza Preparatoria, Fe de Ratas, Ordenanza Impositiva, Ejercicio 2026, Expediente 106/26. Tiene el uso de la palabra la concejal Inés Ormechea. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Agradezco en primer lugar a todos los mayores contribuyentes que vinieron a la sesión especial de hoy. Esta es una documentación que es una modificación a la fiscal impositiva 7481 del ejercicio 2026, que por un error de tipeo involuntario hay que modificar los artículos 19, inciso J y M, y el artículo 38 y 39 de la ordenanza fiscal que acabo de hacer mención recién. Básicamente lo que cambian son años, ¿sí? Esto no repercute en las tasas de servicio retributivo, ni en la red vial, ni en patentes. Digamos, no repercute en el valor de las tasas. Eso quiero aclararlo y quiero dejarlo claro. Eso lo aprobamos en diciembre del 2025, en el momento que tratamos la ordenanza fiscal impositiva. Esto es solo una modificación por errores involuntarios de tipeo. Voy a pedir que, debido a que es extenso los módulos lo que se cambia, que se omita lectura. Gracias a todos por haber venido. Y pedimos que acompañen, sí, esta modificación. Muchas gracias.
Bien, no habiendo más pedido de palabra, sometemos la moción. Se suma a la reunión la contribución de González. Se suma a la sesión del día de la fecha la mayor contribución de González. Bueno, sometemos a consideración del cuerpo la moción de la concejal Inés Ormachea respecto de que no se dé lectura. Los concejales que estén por la afirmativa, se omita lectura, perdón, sí, los concejales que estén por la afirmativa y mayores contribuyentes íbanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Y a continuación, no habiendo lectura, ponemos a consideración del cuerpo la documentación 169 de 2026. Los concejales y mayores contribuyentes que estén por la afirmativa síbanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Invito al concejal Moscato a arriar la bandera. Siendo la hora 19:26 minutos, se da por finalizada la asamblea de concejales y mayores contribuyentes. Muchas gracias a los concejales y a los mayores contribuyentes. 7 minutos, pero... Siendo la hora 19:37 minutos, se da comienzo a la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Invito a la concejal Inés Ormachea a izar la bandera. Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz eleva, a vuelo triunfal. Por secretaría se tomará asistencia individual a los señores concejales. Bianchi Héctor, Bonfilo Pablo, Bordone Julio, Carta Héctor, Crespo Julia, Defuncho María Elena, García César, Giacomino Pablo, Grisuti Nancy ausente con aviso, Mos Luis ausente con aviso, Moscato Eduardo, Naudín Esteban, Ormenchea María Inés, Ormenchea Sol, Palacios Ignacio, Paladino Vanessa, Regalía Marcela, Unano Maricel. Corresponde aprobar las siguientes actas. Sesión ordinaria del 26 de marzo del 2026. Tiene el uso de la palabra la concejal Maricel Unano. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Es para informar que el acta fue leída y corresponde a lo acontecido en dicha sesión, por lo tanto pido la aprobación de la misma. Ponemos a consideración del cuerpo el acta del 26 de marzo del 2026. Los concejales que estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación ponemos a disposición de los señores concejales la nómina de la correspondencia recibida. Correspondencia ingresada en sesión de fecha 23 de abril de 2026. Documentación 228, Departamento Ejecutivo, solicita préstamo de sillas para el evento Sazón. Documentación 229 del 2026, Departamento Ejecutivo, Repuesta de Comunicación 6 del 26 sobre la adquisición de bomba de alto caudal para el predio del basural. Palacios solicita la palabra. Tiene el uso de la palabra el concejal Palacios. Gracias, señor presidente. Es para solicitar una copia de esta documentación y aprovecho la oportunidad para solicitar copia, que se van a leer posteriormente, pero para hablar una sola vez porque tienen que ver con lo mismo para nuestro bloque, de la documentación 243 del 2026,
de la documentación 249 del 2026, de la documentación 278 del 2026 y de la documentación 280 del 2026. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la concejala Crespo. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Es para también solicitar copia de esta documentación y ya le paso el listado porque hay varias que necesitamos copias. Las mismas que pidió el concejal Palacios, sumo la documentación 256, la documentación 261, la documentación 227, 279 y 280. Se tomó nota. Continuamos con la correspondencia. Ormechea. Tiene el uso de la palabra concejal Inés. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Es para también solicitar lo mismo que la concejal Crespo para el bloque de copia de toda esta documentación. Gracias. Bueno, entonces continuamos. Documentación 238 del 2026, Departamento Ejecutivo. Invitación, acto de entrega de escrituras. Documentación 239 del 2026, vecino, solicita uso de la banca ciudadana. Documentación 243 del 2026, cooperativa eléctrica, respuesta a pedido de informes del día 17 del 3 del 2026. Documentación 246 del 2026, Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera, invitación a participar del culto de acción de gracias en conmemoración del 60 aniversario. Documentación 247 del 2026, cooperativa eléctrica, invitación al acto de la presentación oficial del proyecto crematorio Parque Cooperativa Eléctrica y Servicios. Documentación 249 del 2026, Departamento Ejecutivo, respuesta a pedido de informes número 5 del 26, referente a la empresa JASA. Documentación 256 del 2026, Departamento Ejecutivo, respuesta a pedido de informes 3 del 2026, de este honorable cuerpo sobre empresas habilitadas para el expendio de agua mineral y o mineralizada envasada en nuestra jurisdicción. Documentación 257 del 2026, Departamento Ejecutivo, respuesta a nota de la Libertad de Avanza sobre catastro. Sí. Tiene el uso de la palabra la concejala Crespo. Gracias, señor presidente. Sí, se me pasó pedir para la Comisión de Ecología, Medio Ambiente, Salud y Desarrollo Social copia de la documentación 256 sobre los informes del agua, de análisis de agua envasada. Perfecto. Documentación 260, vecino reitera respuesta a un pedido sobre daño ambiental. Documentación 261, Crespo. Tiene uso de la palabra, sí, la concejala. Gracias, señor presidente. Es para pedir la documentación 260 también vaya a la Comisión de Ecología, Medio Ambiente, Salud y Desarrollo Social. Documentación 261 del 2026, respuesta a pedido de informes 10 del 26, referente a informar cantidad de vecinos eximidos de pago de tasas municipales durante el año 2024. Documentación 267 del 2026, Departamento Ejecutivo, convoca a reunión de paritarias a realizarse el jueves 23 del 4 en la Oficina de Gobierno. Documentación 275, Departamento Ejecutivo, copia del acta de la CUMA de fecha 25 del 3 del 26. Documentación 277 del 26, Departamento Ejecutivo, respuesta a pedido de informe número 15 del 2026, de este honorable cuerpo sobre controles de los puestos de comida ubicados en Ruta Provincial 65, Ruta Nacional número 5. Documentación 278 del Departamento Ejecutivo, respuesta a pedido de informe número 13 del 26 de este honorable cuerpo sobre Fondo de Saneamiento Ambiental. Documentación 279 del 2026, Departamento Ejecutivo, respuesta a pedido de informe número 9 del 26 sobre destino, comunicaciones, resoluciones y pedidos de informes de este honorable cuerpo. Documentación 280 del 2026, Departamento Ejecutivo, respuesta a comunicación 15 del 2026 sobre mejoras en Plaza General Belgrano. Ponemos a disposición de los concejales la nómina de los asuntos centrados. Tiene uso de la palabra el concejal García.
Gracias, señor presidente. Es para pedir el tratamiento sobre tabla de la documentación 227 del 2026. Es un proyecto de ordenanza de condonación de deuda para el Club Atlético de Fren y la urgencia es que necesitan el libre de deuda para una obra y realizar los balances. Gracias. Bien, pongo a disposición del cuerpo la moción del concejal García. Los concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad y teniendo gastos vamos a poner el cuerpo en comisión. Los concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Por unanimidad, continúa con el uso de la palabra. Sí, como dije, es un pedido de condonación de la tasa retributiva de servicios urbanas del club y bueno, se basa es un pedido de estilo que hacen las instituciones sin fines de lucro y que ya está contemplado en la ordenanza. Así que pido a todo el cuerpo que acompañe. Omitiendo lectura, obviamente. Gracias. Bien. No habiendo más pedido de palabra, ponemos a consideración del cuerpo primero en comisión. Votamos en comisión el presente proyecto. Los concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad y en pleno ponemos a consideración del cuerpo. Los concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Tiene el uso de la palabra el concejal Ignacio Palacios. Gracias, señor presidente, y es para solicitar el tratamiento sobre tablas de la documentación 232 del 2026 sobre la situación actual del Servicio Meteorológico Nacional ante despidos y ante la posibilidad de cierre. Queremos solicitar el tratamiento sobre tablas. Bien, ponemos a consideración del cuerpo la moción del concejal Palacios. Los concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Continúa con el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Y bueno, este proyecto tiene que ver para que como cuerpo nos manifestemos ante esta situación que se está viviendo. Ahora le toca, para decirlo de una manera, al Servicio Meteorológico Nacional, pero lamentablemente estamos viendo cómo una política del gobierno nacional de desguazar y de quitar distintos servicios y derechos que tenemos los argentinos. Y en este caso, lamentablemente, nos toca el Servicio Meteorológico Nacional, área estratégica para el desarrollo del país, algo que no viene de ahora, que el Servicio Meteorológico data del año 1870 con Sarmiento, fue uno de los el tercer servicio meteorológico creado en el mundo y que el 9 de julio tiene una rica historia, ya que está del año 1902. Y la verdad que uno, cuando ve la situación del servicio, la importancia que tiene, no solo en los aspectos que todos conocemos, que tienen que ver con hablar del clima, prevenir situaciones, catástrofes, sino para la vida diaria. Capaz que hay situaciones que uno no lo ve, pero que a diario se están viviendo y necesitamos de esta área, este instrumento estratégica. Y la verdad, desde este bloque también queremos manifestar que no podemos vivir en esta Argentina pendular, que pasamos de un Estado que sobreexplotado, que un montón de cosas, a un sin Estado. No podemos vivir en esa Argentina constantemente, porque eso rompe con el desarrollo de nuestro país. Y el servicio meteorológico, pensemos que en la pandemia, quienes prestaban servicios ahí, eran personal esencial. O sea, pasamos en 5 años en considerarlo el personal esencial, insisto, por lo estratégico del servicio meteorológico, a desguazarlo ahora, a querer cerrarlo. A una situación que a la fecha hay 140 personas despedidas, que una de esas 140 personas despedidas es ocurrido acá el 9 de julio, que eso se sabe que es la primera etapa de un planteo, que se quiere sacar a las personas físicas, reemplazarlas por un sistema computarizado, que es bueno, pero que eso lleva tiempo, que no se cierra de un día para el otro, que estamos hablando, insisto, de ver la trazabilidad en el clima, de prevenir situaciones catastróficas, de poder funcionar un avión, de poder funcionar un barco, de poder, si tenemos alguna situación acá cada uno de nosotros, es el servicio el que nos puede brindar eso.
Así que ante esta situación, señor presidente, lo que queremos es manifestarnos, que el cuerpo se manifieste. Y ojalá que sea la última vez, porque nos tocó la semana pasada hablar del cajero de la niña, pero ya nos tocó en este cuerpo hablar del INTA, nos tocó hablar del correo argentino, y nos sigue tocando hablando de cuestiones que son vitales para el desarrollo nuestro. Y una cosa que sí logró Milei, mañana va a ser la primera vez en la historia que el servicio meteorológico va a hacer un paro. Por primera vez en la historia va a ser un paro que va desde las 5 de la mañana a las 12 del mediodía. Así que desde nuestro bloque queremos expresar la solidaridad, pero sobre todas las cosas que este cuerpo se exprese y que trabaje en conjunto para que estas cosas no ocurran y que aquellas cuestiones que son estratégicas para el desarrollo de nuestro país sean una política de Estado, esté este gobierno o esté cualquier gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal García. Gracias, señor presidente. Bueno, también en consonancia con lo que dijo el concejal Palacios, nosotros desde ya vamos a decir que acompañamos las palabras del concejal y también vamos a acompañar el pedido. También aclarando, como dijo, a nivel local hay tres personas que trabajan ahí, una de las cuales ya la despidieron, y hay que decir que es gente que preparada, es gente capacitada para estar en ese servicio, no son improvisados, son gente que se tuvo que capacitar para cumplir esas funciones, y por otro lado que ese servicio cumple guardias las 24 horas. Hoy, en 9 de julio de 3, quedarían 2 personas para cumplir esas 24 horas. Lógicamente se va a resentir ese servicio. Por eso desde ya vamos a acompañar y ojalá se pueda, con estos pedidos, se pueda revertir la medida. Y sí, como decía el concejal, mañana hay un paro, la primera vez en la historia que lógicamente es una situación que puede comprometer los vuelos, las alertas tempranas, así que ya vamos a acompañar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. No habiendo más pedido de palabra, vamos a dar lectura por secretaría. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante de 9 de julio manifiesta su profunda preocupación y enérgico rechazo ante las versiones que indican un posible cierre, traslado o reducción de la estación local del Servicio Meteorológico Nacional por el grave impacto que ello implicaría para la comunidad, la producción y el sistema de prevención de emergencias en la región. Artículo segundo. Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de las áreas correspondientes, gestione ante las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional y organismos nacionales competentes la continuidad y fortalecimiento de la estación meteorológica local. Artículo tercero. Remitir copia de la presente de las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional a legisladores nacionales y provinciales de la región. Artículo cuarto. De forma. Vemos a consideración del cuerpo la documentación 232 del 2026, proyecto de comunicación del bloque de la UCR sobre el cierre del Servicio Meteorológico Nacional. Los concejales que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Tiene el uso de la palabra la concejala de Funcho. Gracias, presidente, para pedir el tratamiento sobre tablas de la documentación 241-2026. Es la preocupación entre el faltante de vacunas del calendario nacional de vacunación. Bien, ponemos a consideración del cuerpo la moción de la concejala de Funcho. Los concejales que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Continúa con el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, lamento decirle al concejal Palacios que no va a ser su manifestación la última vez en la que tengamos que hablar de lo que le corresponde al Gobierno Nacional y no está llevando adelante. En este sentido, así como nos hemos manifestado recién ante esta ausencia del Estado con respecto al Servicio Meteorológico Nacional, en este caso es manifestar la preocupación acompañando lo que ya ha expresado el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, con respecto al faltante de vacunas correspondientes al calendario nacional de vacunación. Un calendario que en un momento ha sido en la región modelo con respecto al
las enfermedades que se podían evitar con la vacunación. Hoy estamos en una Argentina donde hay faltantes de vacunas de enfermedades que se pueden evitar, vacunas que son conocidas, que podemos hablar de en primer lugar, en este periodo, las antigripales, las vacunas para el virus sincicial respiratorio, que tiene que ver con prevenir la bronquiolitis en los niños recién nacidos, la vacuna contra el sarampión, las vacunas contra la hepatitis A, la vacuna contra el HPV para prevenir el cáncer de cuello de útero en las mujeres. Todas estas vacunas que corresponden al calendario nacional de vacunación, hay un faltante en algunos casos de un 20, de un 30 y en algunos casos de hasta un 50% de estas vacunas. Esta provisión de vacunas, hay una ley nacional que establece que es la obligatoriedad del gobierno nacional de proveerlas a los municipios y a los hospitales. La situación es grave y compleja porque la realidad es que después nos vamos a encontrar con vecinos que van a acudir tanto a lo que es los CAPS, los centros de primera atención de la salud, o hacia el hospital, y se van a encontrar con que no van a tener cómo vacunarse. La realidad es que ninguna provincia puede hacerse cargo de esto, tiene que ser llevado adelante a través del gobierno nacional. Sí, las provincias hoy se están haciendo cargo de capacitar y de difundir en cuanto a que la población se vacune, pero hay una realidad, no hay vacunas, y no es que la población va a poder acceder a las vacunas porque la va a poder comprar, no hay, no existen, no están en el país, eso tiene la obligación el gobierno nacional de adquirirlas. Y lamentablemente nos encontramos una vez más con una decisión política, porque esto no es una cuestión de falla de no preveíamos de determinada cantidad y no se pudo cumplir, no, sino que tiene que ver con una decisión política clara de alejar al Estado de ese rol de cuidado que tiene que tener. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con primero sacar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, que es quien organiza la vacunación mundial, que es un organismo específico para eso. Tiene que ver con una decisión política, con también hoy estar hablando, como lo va a hacer mi compañera luego, en desarticular programas como es el Remediar, que tiene que ver con enfermedades que son crónicas y que desde hace más de 24 años el gobierno nacional garantizaba esta cobertura. Tiene que ver con los medicamentos que se le van quitando a los adultos mayores a través de PAMI. Tiene que ver con una lógica de una política que tiene el gobierno de Javier Milei, que es alejar al Estado de la población, alejar al Estado de su rol de cuidado y de no cuidar a los argentinos y a las argentinas de lo más importante que es la salud. Porque cuando nosotros hablamos del faltante de vacunas, es una política donde después la consecuencia es grave. Vamos a empezar a tener en la Argentina enfermedades que teníamos erradicadas y a la vez vamos a tener una saturación del sistema de salud pública, porque después se empiezan a saturar las guardias y se empiezan a saturar las terapias, porque no hay manera de erradicar este tipo de enfermedades si no es con la prevención de las vacunas. Por eso nos parece importante que nos podamos manifestar como localidad, como espacio para acompañar, en este caso, al ministro de Salud en este reclamo y al gobernador, que también lo ha llevado adelante en este reclamo importantísimo, porque nos termina afectando en términos cotidianos a nuestra comunidad. Así que por eso esperamos el acompañamiento del resto de los concejales. Muchas gracias, concejala. No habiendo más pedido de palabra, damos lectura por secretaría. Artículo primero. Expresar la profunda preocupación de este honorable Consejo Deliberante ante el faltante y o demora de la provisión de vacunas del calendario nacional de vacunación, situación que afecta el normal funcionamiento de los servicios de salud y pone en riesgo las políticas de prevención sanitaria. Artículo segundo. Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, que adopte de manera urgente las medidas necesarias para garantizar la adquisición, provisión y distribución regular, continua y suficiente de vacunas.
Artículo 3. Requerir se informe públicamente el estado actual del stock nacional de vacunas, cronograma de entregas y acciones previstas para normalizar la situación. Artículo 4. Manifestar el acompañamiento de este honorable Consejo Deliberante a los equipos de salud municipales y provinciales que sostienen las campañas de vacunación y prevención sanitaria. Artículo 5. Comunicar la presente resolución al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Salud de la Nación, al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Artículo 6. De forma. Ponemos a consideración del cuerpo la documentación 241, proyecto de resolución del bloque de Unión por la Patria sobre la falta de provisión de vacunas. Los concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por mayoría. Tiene el uso de la palabra la concejala Julia Crespo. Gracias, señor presidente. Como lo dijo mi compañera de bloque recién, tengo que informarle al concejal Palacios que también vamos a seguir manifestando preocupación por cuestiones que el Gobierno Nacional nos está pegando desde todos lados y mucho más perdón, no pedí. Estoy tan ofuscado y enojado con este tema que no pedí, es para pedir el tratamiento sobre tablas de la documentación 242 del 26. El motivo del pedido es esto que me mueve a mí, la preocupación fuertísima que tenemos por el vaciamiento y la posible baja del programa Remediar. Muchas gracias. Ponemos a consideración del cuerpo la moción de la concejala Julia Crespo. Los concejales que estén por la afirmativa, síganse a levantar la mano. Por unanimidad, continúe con el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. No, como decía, que seguimos hablando de pérdidas de derechos, de pérdidas de gestión, de cuestiones muy preocupantes como es la salud de todos y todas. Hace ya unos cuantos meses, asistentes a los CAPS de la localidad y del interior del distrito nos hacían llegar sus reclamos por la falta o disminución de medicamentos en la entrega de los CAPS. Lo primero que hacemos es remitirnos a hablar con el sector municipal al respectivo y nos informan que, bueno, se estaba recibiendo menos medicación del programa Remediar. Realmente nos preocupó. Sabemos lo que esto genera en estas épocas donde los bolsillos flacos no permiten a los vecinos y vecinas a ir a la farmacia. Pero hace unos días nos enteramos por trascendidos mediáticos a nivel nacional que estaba en discusión y que se estaba por dar de baja el programa Remediar, que había una reasignación de recursos, siempre le ponen nombres lindos, ¿no? Que por ahí no chocan. Pero acá lo que se está haciendo con esto es sacarle los medicamentos a aquellas personas que no tienen obra social, ni tienen prepaga, ni tienen posibilidades de tener su medicamento. ¿Qué es el programa Remediar? Porque por ahí no muchos lo saben. El programa Remediar es un programa que está vigente desde el 2002. Mire qué año le digo, señor presidente. Plena crisis socioeconómica de nuestro país, una de las más crueles, donde uno mira para atrás y ve algunos indicios actuales que
que van a llevar lamentablemente a situaciones como las que se vivieron en esa época. Se creó con el fin de generar una respuesta en medicación a aquellas familias que no podían acceder a la medicación. ¿Qué es el acceso a la medicación, concejales y concejalas? Es un componente especial, esencial en el derecho a la salud. Es determinante de los resultados sanitarios de un país. No darle medicación a la gente que no la puede comprar, no buscar la forma, no cumplir el Estado su rol social de que el medicamento sea accesible a todos y a todas, realmente es de una crueldad muy importante, y es no importarnos cuál es la salud de nuestro país. Durante 20 años este programa cada vez se fue fortaleciendo más. Realmente hubo años donde el remediar cubría el 90% de las patologías más frecuentes en los CAPS. Por este programa llegan a los CAPS, a los centros de atención primaria de la salud, y está compuesto por diferentes medicaciones, ¿no? Todos tratamientos crónicos, enfermedades crónicas prevalentes como diabetes, hipertensión, antibióticos, corticoides, antiparasitarios, tratamientos para afecciones respiratorias. El abandono de estos tratamientos en las personas genera, como decía mi compañera recién, la saturación en las guardias, y después nos quejamos y decimos que no dan abasto a las guardias, que la gente no es bien atendida. La prevención y el tratamiento sin suspensión con medicamentos genera que esas guardias no se saturen. Lo hemos visto quienes estamos acá en la gestión de gobierno de Mauricio Macri, un retroceso importante se vio en ese momento del plan remediar, que después mejoró con algunas dificultades, mejoró. Bueno, ahora directamente lo quieren sacar. A partir del 1 de abril se va a dar de baja el remediar, por lo que dicen las informaciones. Y yo quería darle unos datos importantes para que se sepa lo que significa esto en la provincia de Buenos Aires. Porque esto sumado, no solamente que se deja de mandar y de enviar medicamentos para los CAPS, para las salitas, para el municipio, lo que representa esto para el municipio de 9 de julio, sino en el contexto que se da. En otra época, en el 2002, con un contexto donde había índices parecidos a los actuales, se instauró el plan remediar, y hoy, con los parámetros parecidos, indicadores socioeconómicos parecidos, lo estamos queriendo sacar, señor presidente. Eso habla de la crueldad de este gobierno nacional de Javier Milei. Realmente es preocupante, es muy preocupante, y que afecta a los más vulnerables, porque si usted me dice que, bueno, que hay cuestiones que se podrían mejorar, como escuché a la intendenta en un medio de comunicación decir que hay cosas del gobierno de Javier Milei que hay que acompañar, esto está yendo directamente a la redistribución de medicamentos para las familias más vulnerables. Es terrible, es terrible. Defender, yo me acuerdo, y esto lo pensaba el otro día, acá en este consejo, en este recinto, se ha tratado proyectos del bloque de La Libertad Avanza pidiendo mejoramiento en los CAPS, y hoy le están sacando la medicación a los CAPS, le están sacando los antibióticos, le están sacando la medicación para la presión, que si no la tomas se nos mueren las personas.
A ver, concejales, exprésense, por favor. No tenemos que solamente callarnos la boca y hacer silencio estampa. Esto es muy preocupante, el remediar es muy preocupante. Le estamos sacando la medicación a la gente. ¿Y en base a qué? Al dichoso equilibrio fiscal mentiroso que nos quieren hacer creer que tenemos. Tenemos equilibrio fiscal mentiroso, pero tenemos un déficit social, estamos generando un déficit social entre las vacunas, la cantidad de cuestiones sobre salud que se están restringiendo, que después no lo vemos. ¿Cómo hacemos para salir de esto? Entonces, si tenemos desde nuestro bloque que nosotros acompañamos y estamos de acuerdo y pedir que los CAPS funcionen como corresponde, pidamos fuertemente y hagámonos escuchar de que no se le saque la medicación a los CAPS. Ustedes saben, concejales, lo que le genera al municipio de 9 de julio no recibir la medicación. ¿Han hecho la cuenta? ¿Han preguntado? ¿Saben los números? La provincia de Buenos Aires se redujo entre el 23 y el 26, les voy a dar datos, entre el 23 y 26, ¿cómo se redujo la contracción significativa de la cobertura y volumen de provisión? Lo voy a leer porque realmente no me acuerdo los datos de memoria. La cantidad de centros de salud, CAPS, abastecidos eran 1.617 en el 23 y en el 26 se redujo a 1.132. Los botiquines distribuidos eran 5.142 y se redujeron a 2.110. Los medicamentos distribuidos descendieron en 2023 10.458.567. Ahora en el 26, 4.636.253. Esto implica una reducción superior al 55% de medicamentos. Números fríos, 55% de medicamentos que va a recibir 9 de julio los CAPS de un programa nacional que hace 20 años que está siendo efectivo. Realmente, señor presidente, según la información que hemos podido recabar, a partir del 1 de abril se hizo una compra de emergencia destinada a cubrir transitoriamente y va a ser reemplazado por una estrategia focalizada en enfermedades cardiovasculares con una cobertura limitada a 3 medicamentos. Yo realmente me preocupa, realmente no lo puedo entender. Uno ve que desde el gobierno nacional se ajusta a los sectores más necesitados, no les importa la discapacidad, no les importan las personas mayores. Hemos escuchado al ministro de Salud hablar de que PAMI no funciona bien por los viejitos de más de 80 años. Por favor, es PAMI, es la obra social de la gente que laburó toda la vida, de la gente que aportó toda la vida para tener su obra social, para su vejez. Realmente es terrible, es terrible. Espero que realmente, y creo que debería y va a salir por unanimidad este reclamo, porque si uno tiene la sensibilidad como para ir a una sala de salud, ver lo que hace falta, un CAPS en 9 de julio, y reclamar lo que hace, no puede no reclamar que dejen de llegarle los medicamentos a los CAPS. Realmente creo en la sensibilidad de todos y todas los concejales de este recinto y que esto va a salir por unanimidad. Si no, lamentablemente decimos una cosa y hacemos otra, señor presidente. Voy a mocionar, agregar un artículo que cuando lo armamos no me quedó claro,
que se envíe copia al Ministerio de Salud de la Nación, al Ministerio de Salud de la provincia y a los consejos deliberantes, invitando a estos a expresarse de igual forma. Bien, vamos a dar lectura y votamos la moción. La moción de la concejal, concejala Julia Crespo. Los concejales que estén por la afirmativa, síganse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad y vamos a dar lectura por secretaría. Artículo primero. Expresar el total y absoluto repudio a la eliminación del plan remediar dependiente del Ministerio de Salud de la Nación a cargo del doctor Mario Iván Lugones, programa esencial que garantizaba medicamentos gratuitos a casi 20 millones de personas sin obra social. Artículo segundo. Envíese copia al Ministerio de Salud de la Nación, al Ministerio de Salud de la provincia y a los honorables consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires, invitándolos a expresarse de la misma manera. Artículo tercero. Comuníquese, publíquese y archive. Pido disculpas porque me había hecho pedido de palabra el concejal Bonfiglio. Sí, perdón. No lo vi. Tampoco me hice ver, no lo vi. Correspondía. Más que nada para manifestar obviamente que estamos de acuerdo con el espíritu de la preocupación que manifiesta la concejal, pero nos hace un poco de ruido, bueno, es un poco impreciso el proyecto porque se habla de desarticular de un anunciado que se hizo el 1 de abril, que tenemos conocimiento, pero que no fue comunicado oficialmente. Incluso también está la versión de que se va a sostener el remediar con los atrasos que viene teniendo, que por eso también es que merman los medicamentos durante los meses de mayo y junio. Y en tanto, como también se dice que se van a presentar alternativas, estaría bueno saberlas más allá de esta crítica inicial que es valedera, y obviamente como espacio público los CAPS son los centros de salud que más sufren esta cuestión, sobre todo teniendo en cuenta que se cruzan dos variables, no solo el retraso en la entrega de los medicamentos, sino también el aumento de la demanda, porque cada vez es más la gente que necesita porque deja de tener obra social, de tener cobertura, o tiene el acceso solo a través de las salitas. Así que obviamente vamos a acompañar con esta salvedad de que se habla de desarticular un programa que todavía no está estrictamente definido cómo va a seguir su desarrollo y ni siquiera cómo se va a mantener la entrega durante estos 2 meses que supuestamente se va a mantener vigente. Gracias. Muchas gracias, concejal. Ponemos a consideración del cuerpo la documentación 242 del bloque de Unión por la Patria, proyecto de resolución, expresar el más enérgico repudio a la decisión del Gobierno Nacional de desarticular el plan remediar. Los concejales que estén por la afirmativa, síganse a levantar la mano. Se aprueba por mayoría. 12 votos por la afirmativa y 4 votos por la negativa. A continuación, pasamos al orden del día, de la sesión del día de la fecha, la documentación 456 del 2024. Tiene el uso de la palabra la concejal Sol Ormachea. Hola, gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto tiene ya desde el 2024 que nosotros hicimos esta presentación porque encontramos como bloque, cuando queríamos armar algún proyecto, información sobre decretos municipales en la página donde uno puede acceder, la mayoría o una gran parte estaban de manera extractada. Nosotros entendemos que sí se deben publicar de manera extractada aquellos proyectos que contengan información de índole personal, pero el resto de los decretos deberían ser de público acceso, de libre acceso. Entonces, este
este proyecto justamente para eso, para solicitar que se modifique la forma de publicar los decretos, para que sí obtengamos, por lo menos nosotros los concejales, la manera de poder acceder a ellos para poder también armar y trabajar al respecto sobre los mismos. Queremos, por favor, que pueda acompañar el resto de los bloques, porque todos nos vamos a beneficiar con esta modificación. Así, gracias. Pedimos lectura. Muchas gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal García. Gracias, señor presidente. Sí, viendo este proyecto es para, no sé si están de acuerdo, hay en el artículo 1 habla de se solicita al Ejecutivo cuando es una ordenanza, en realidad tendría que ser, se ordena en definitiva. ¿Quiere hacer algún tipo de moción? No, mocionar, no sé si quieren mocionarlo ellos, pero la modificación del artículo. Bien, bueno. ¿Cuál es la modificación que quiere hacer? En el artículo 1, en vez de decir se solicita, al ser una ordenanza, tendría que decir se ordena, porque bien, estamos solicitándolo. Bueno, ponemos a consideración del cuerpo la moción del concejal García. Los concejales que estén por la afirmativa, si van a hacer levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. No habiendo más pedido de palabra, ponemos a consideración del cuerpo la perdón, damos lectura por secretaría. Artículo primero. Se ordena al Ejecutivo modifíquese el formato de las publicaciones de decretos extractados. Artículo segundo. Solamente podrán ser extractados aquellos decretos que contemplen subsidios de carácter personal, previendo las excepciones contempladas en la Ley de Protección de Datos Personales. Artículo tercero. De forma. Ahora sí ponemos a consideración del cuerpo la documentación 456, proyecto del Bloque de la Libertad Avanza, proyecto de ordenanza, publicación de decretos. Los concejales que estén por la afirmativa se van a hacer levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Documentación 245 del 2025, proyecto de la Libertad Avanza. Tiene el uso de la palabra el concejal Carta. Buenas noches, señor presidente, y un saludo para todo el resto de los legisladores. Este proyecto apunta a que se preserve en la memoria de una comunidad como 9 de Julio de aquellos personajes que han hecho historia, aunque posiblemente en una escala menor a la que uno a veces está acostumbrado desde Bedia para acá, pero hay un personaje que queremos que quede registrado y que quede registrado con una calle, es Manuel Calas, que fue un fotógrafo de nuestra localidad, donde fijó muchas escenas de nuestra vida cotidiana a partir de su trabajo en la Plaza Belgrano, ¿no? Era un personaje que estaba en la Plaza Belgrano, y por lo que cuentan la historia, era un personaje muy particular. Recién hablando con Julio Bordón, él me decía que le decían el turco, porque había nacido en Medio Oriente y después vino al país de chico y a raíz de un sobrino que le da una lente, empezó a la fotografía y se dedicó a ser fotógrafo, un fotógrafo de acá de nuestra localidad, retratando muchos años, muchas décadas de nuestra vida corriente. Siempre parece que estaba muy bien vestido, lo que está registrado en los antecedentes de una casa de trajes de mucho renombre como era Canelli, con zapatos bien lustrosos, o sea que era un personaje muy particular. Entonces la idea de este proyecto es que estas personas que han hecho la vida cotidiana de nuestra localidad queden registradas en una calle y yo creo que, lo dejo como opinión personal mía, que en otros casos, para que la gente entienda quién era, debería decir fotógrafo, porque vos ponés Manuel Cala, sí, pero en una placa, pero no sé si dice en el... perdón, entonces... Bueno, entonces se refiere a eso, a dar la posibilidad de que una de nuestras calles, que está entre la avenida Perón y Agustín Álvarez hacia el norte, figure con el nombre de él y colocar también una placa. Gracias. Muchas gracias, concejal. Por secretaría se dará lectura. Artículo primero. Denomínese con el nombre de fotógrafo Manuel Calas la calle ubicada en paralelo en dirección noroeste desde la calle Puerto Argentino, siendo su inicio en el Presidente Perón hasta la calle Agustín Álvarez.
El sentido de la calle lo delimitará la dirección de tránsito y la numeración catastro. Artículo 2. Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. Ponemos a consideración del cuerpo la documentación 245, proyecto de La Libertad Avanza, del proyecto de resolución calle Fotógrafo Manuel Calas. Los concejales que estén por la afirmativa, síganse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Documentación 309 del 2025, proyecto de La Libertad Avanza. Tiene el uso de la palabra el concejal Giacomino. Gracias, señor presidente. Bueno, con este proyecto de comunicación le pedimos al Departamento Ejecutivo que implemente en lo posible la colocación de carteles sobre las rotondas de la ciudad, de nuestra ciudad, o lo que se llaman ordenadores de tránsito. Nos parece excelente la utilización de este medio de las rotonditas, pero bueno, muchas veces al no estar bien señalizadas pueden causar confusión y accidentes. Muy preocupados desde nuestro bloque con el tránsito, como venimos presentando diferentes proyectos. Creemos que esto es muy importante y es algo económico y que se puede realizar. Ejemplos de cartelería, por ejemplo, en la mitad de cuadra se puede poner que a 50 metros está la rotonda. Sobre la rotonda sea el paso o la dirección y el sentido que va a tener la circulación. En lo posible que los carteles sean con material reflectivo para la noche o días de niebla, y que esto sea acompañado de un plan de información y de educación para la ciudadanía. Creemos que todo lo que corresponde a tránsito no es un gasto, sino una inversión. Así que bueno, espero que se pueda realizar y pedimos el acompañamiento de los distintos bloques. Gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal García. Gracias, señor presidente. Es para adelantar que sí, vamos a acompañar. Generalmente en estas comunicaciones las acompañamos. Desde ya también podemos decir que en la mayoría de los accesos donde hay estos moderadores están señalizados. Pero más allá de eso, referente a este expediente, como siempre La Libertad Avanza tiene la característica de presentar muchos proyectos y comunicaciones, a veces como para que se vaya ordenando un poco, este expediente recién en la sesión anterior del 9 de abril de este mes, se pidió información, se pidió un pedido de informe con unos, ya les voy a decir, eran unos 34 expedientes, se pidió, entre los cuales había muchos que eran comunicaciones que no se iba a contestar, que un poco que le adelantamos, o casualidad que entre esos pedidos de informe de comunicación estaba este expediente que ni siquiera estaba aprobado, por eso hubo un poco para ordenarse. Y en ese sentido, no solo este expediente sale hoy, estaba en comisión. Así también pidió el informe por expedientes que no fueron aprobados. Por dar algunos ejemplos, en ese pedido pidieron por el 140 que todavía está en comisión, 142 que no fue aprobado, este es el 160 que lo estamos tratando recién hoy y ya pidieron informes a ver qué había pasado con ese expediente. Por el 161, el expediente 244 que está en comisión, el 249 y el 268, entre otros. Entonces, lo que sí vamos a pedir, porque a veces se quejan o manifiestan erróneamente que no se contestan los pedidos de informe o que no. A veces hay confusión en cómo se presentan los proyectos e incluso no tienen un seguimiento claro de lo que piden. Así que, pero bueno, en esto vamos a acompañar de ella. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la concejal Solo Ormachea. Gracias, señor presidente. No era para aclararle al concejal propinante que en realidad nosotros no es que no nos organicemos, sino que el año pasado no tuvimos una representación en la Comisión de Legislación, entonces todos estos proyectos han quedado durmiendo, digamos, un tiempo importante, y hoy, gracias a Dios,
que sí podemos tener una representación, los estamos reflotando y evidentemente algunos han quedado superpuestos o lo hemos sacado nuevamente porque estamos ahora sí integrando la comisión que antes no nos permitieron integrar. Pero bueno, más allá que eso es para aclarar justamente que parece que nos acordaba que no teníamos representación en esa comisión, por eso teníamos tantos proyectos dormidos. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Bianchi. Gracias, señor presidente. Buenas noches a los concejales y concejalas. Para manifestar que vamos a acompañar el proyecto de La Libertad Avanza y la verdad que festejo que esta situación que se piense en el tránsito del 9 de julio. Pero más allá de eso, quiero aclarar que en el año 2004, en el 2024, el concejal Esteban Audine, hoy presidente del Consejo Deliberante, presentó un proyecto de comunicación en el cual fue aprobado. En ese proyecto de comunicación se solicitaba 5 moderadores o 5 distribuidores, las famosas más llamadas rotondas, y en lo cual al día de la fecha únicamente se ha configurado una sola, que es la que está ubicada en Urquiza y Presidente Perón, donde ahí se pudo hacer una intervención, y después el resto de las, eran 5 solicitudes, quedan 4 pendientes. Voy a leer que las que quedan pendientes son las de la avenida Mitre y Presidente Perón, avenida Compairé y Presidente Perón, avenida Compairé y avenida Agustín Álvarez, avenida Garmendia y Agustín Álvarez. En ese momento se pidió la señalización, los moderadores de tránsito, o los ordenadores de tránsito, mejor dicho, y al día de hoy, a esta sección, todavía no tenemos novedades de cuándo se van a hacer y si tomaron cartas en el asunto sobre este pedido de proyecto de comunicación presentado, vuelvo a reiterar, en el 2024. Vuelvo a reiterar, vamos a acompañar lo que presenta La Libertad Avanza, pero necesitamos respuesta urgente sobre el proyecto de comunicación presentado por usted, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Me pidió la palabra la concejala Crespo y después continúa usted, Bordone. Gracias, señor presidente. Cortito, pero escucho hablar de señalización, escucho hablar de moderadores, escucho hablar de rotondas y no puedo no recordarle, hay concejales nuevos que por ahí no lo saben y no lo han escuchado nunca. Este Consejo Deliberante en el 2018 aprobó la creación del Consejo Municipal de Tránsito y Transporte de 9 de julio. Un proyecto de trabajo para trabajar integralmente y multisectorialmente la problemática del tránsito 9 de julio. Pasan las gestiones, pasan los intendentes, pasan los presidentes del Consejo Deliberante y el Consejo Municipal de Tránsito y Transporte nunca se implementó. A pesar de alguna promesa de algún presidente de Consejo Deliberante anterior. Lo que nosotros hacemos acá con las comunicaciones, los pedidos, las ordenanzas, vuelvo a decirlo como lo dije cada vez que hablamos de tránsito en este Consejo Deliberante, son actos espasmódicos, son cuestiones mínimas que por ahí, me acuerdo de haber aprobado poner en las esquinas los espejos no sé cuánto hace unos años atrás, cosa que no se hizo. Y son todas expresiones de buena voluntad y son todas expresiones de porque hoy pasamos por acá y vemos esto que falta y aquello que falta, pero no hay un trabajo en 9 de julio, señor presidente, no hay un trabajo real y comprometido, serio,
Sobre el tránsito 9 de julio, vemos constantemente accidentes en las esquinas, en las rotonditas, antes era en la parte más céntrica, ahora ya hay accidentes por todos lados. Los medios reflejan 1, 2, 3 por día y uno en las charlas cuando se encuentra con la gente te comenta que hay muchos más. Realmente sí, y yo lo siento como una deuda pendiente de tantos años en esta banca, el tránsito de 9 de julio. Es hablar de situaciones individuales, de situaciones espasmódicas, de mejorar una cosita u otra, y no nos ponemos a trabajar seriamente, responsablemente y comprometidamente en el tránsito de 9 de julio. Tenemos la herramienta, este Consejo la votó por unanimidad y ahí duerme en un cajón. Seguiremos así, seguiremos haciendo que nos preocupamos del tránsito, seguiremos diciendo que viendo las cuestiones únicas, individuales o las que vemos, pero de trabajar multisectorialmente con todos los actores sentados en una mesa, un trabajo a mediano y largo plazo, donde se fijen políticas de tránsito para todos y todas que nos comprometamos, no se ha hecho. Son actos espasmódicos y realmente esto nos lleva a tener el tránsito que tenemos. Vuelvo a insistir, tenemos la herramienta, hay que implementarla y ponerse a trabajar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejala. Tiene el uso de la palabra el concejal Bordone y después continúa Regalía. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, señor presidente. Teniendo en cuenta el reclamo que hizo el concejal Bianchi, tengo idea que en aquella oportunidad, cuando la presentación que se hizo respecto a la solicitud de moderadores o ordenadores de tránsito, se llevaron a cabo reuniones con el responsable del área en la cual manifestó, de acuerdo al mapa de accidentología, que esos lugares por ahí de pronto no eran aquellos que necesitaban tener ese tipo de aportes para ordenar el tránsito, pero sí se llevaron a cabo en 3 o 4 esquinas de las solicitadas, no ordenadores tipo rotondas, sino otro tipo de ordenadores, porque no daban las dimensiones de las bocacalles para hacer los ordenadores. Ahora, en cuanto al tránsito, creo que es una problemática que nos toca a todos, la vemos cotidianamente, pero voy a insistir con algo que he dicho siempre. Mientras no exista la responsabilidad ciudadana de cumplir con las normas de convivencia que son las leyes de tránsito, va a ser muy difícil. Hoy vemos que la transgreden de todas maneras, pasando a más velocidad de la permitida, no respetando la derecha, parándose sobre las sendas peatonales, conduciendo con el celular en la mano. Entonces todo eso lleva a un tremendo descontrol en cuanto a la forma de que nos conducimos, pero si todos y cada uno, al sentarnos a un vehículo, sea una moto, y nos colocáramos el casco, o en una camioneta o en un auto, no usásemos el celular y respetáramos las normas, seguramente bajarían los índices de accidentología. Así que en cuanto al funcionamiento de los controles, se realizan permanentemente, se llevan a cabo secuestros de motos que producen esos tremendos disturbios y manifestaciones de violencia y de agresión por parte de un sector muy minoritario, y definitivamente a veces sobrepasan las posibilidades que se tienen con la falta de recursos que hay, hablo de recursos humanos, para llevar adelante operativos más grandes. Cuando hemos tenido el apoyo de las departamentales, de mandar personal policial, camioneta, y eso han sido más efectivos, pero no se deja de llevar a cabo controles. Por lo tanto, apelo a que como ciudadanos seamos responsables al momento de subirnos a un vehículo y respetar no solo nuestra vida, sino la vida de
nuestros ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra la concejala Regalía. Concejal Rivera. Concejal, gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Y no, era para, bueno, primero para decir que nuestro bloque va a acompañar el proyecto presentado, también para manifestar la cantidad que nos preocupa, el tema del tránsito 9 de julio, que hemos presentado muchos proyectos para el ordenamiento del tránsito. También hacer una consideración es que hay una ordenanza en la cual establece una rotonda en la avenida Urquiza y el acceso Presidente Perón. Fue una ordenanza que fue aprobada por este Consejo Deliberante, fue en el año del intendente Mariano Barroso. Entonces, decir que si no da el ejemplo el Ejecutivo, si no cumple con una ordenanza, que una ordenanza es una orden que se tiene que cumplir, que fue aprobado por este Consejo Deliberante. Entonces, si el concejal preopinante está diciendo que todos tenemos que tener responsabilidad en el tránsito, del manejo, de respetar las señales, también el Ejecutivo tendría que dar el ejemplo, porque no hay campañas de concientización, no hay educación vial, no se va a los colegios a educar. Se ve en la calle funcionarios en las camionetas municipales manejando con celular y hablando por el celular. Entonces, si estamos pidiendo que se respeten las señales, también el Ejecutivo tendrá que dar el ejemplo, y también en cuanto a esta ordenanza que todavía no está cumplida. Nosotros habíamos presentado en su momento un proyecto que estábamos pidiendo una rotonda o un ordenador en la avenida Mitre y el acceso, que es una intersección bastante peligrosa por la cantidad de autos y de congregación de personas que hacen en el Vía Crucis. Así que gracias y nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra la concejal Sornochea. Gracias, no, voy a ser breve en esto, pero tomo las palabras de la concejal Crespo con respecto al proyecto que ellos presentaron, que fue aprobado de la Comisión Municipal de Transporte. Quería recordarles que también nosotros presentamos un proyecto en 2024, fue el primer proyecto que presentamos con el bloque, para la creación del Consejo Municipal de Transporte, con el objetivo, sin saber que ya estaba aprobado en su momento y nunca se había llevado adelante, porque justamente lo que veíamos es eso, que uno puede pedir como de manera aislada ciertas mejoras en el tránsito, en el ordenamiento del tránsito de la ciudad, como son el pedido de rotondas, de más semáforos o señalización indicada. Pero lo que sí sería bueno poder conformar esta comisión, llevarla adelante, porque de esta manera podríamos tomar medidas o digamos, poder proyectar a largo plazo todas las medidas que se tomen con respecto al tránsito, ¿no? Como que son todo es esporádico y es por un tiempo limitado. Cuando en un momento fue el uso del casco para poder retirar combustible, y cuando hay un montón de políticas que se habían propuesto en ese momento. Pero lo ideal sería proyectar políticas a largo plazo, que venga quien venga después en el gobierno se siga manteniendo. Y esto sí sería muy bueno hacerlo a través de la Comisión Municipal del Transporte. Por esto acompaño a la concejal Crespo en este pedido de ordenarnos y de llevarlo adelante de la mejor manera, con representación de todos los bloques, con la representación de la persona idónea en cada tema, o sea, que se tome en serio lo que significa el tema del tránsito y el ordenamiento el 9 de julio. No es solo la responsabilidad de cada uno como peatón o como conductor también, sino tiene que estar el municipio controlando y tiene que haber unas reglas claras, que eso es por ahí lo que faltaría. Así que bueno, nada más. Gracias por acompañar. Muchas gracias. Bueno, por secretario, tiene Gracias, señor presidente. No, era para contestarle un poco. Ahí no sé si no escuchó la concejal Regalía, que esa ordenanza que habla de la rotonda allá en Urquiza y Perón, esa era técnicamente no se podía realizar, por eso se pusieron otros limitadores, separadores de carriles y demás, porque no daba el radio tampoco para los vehículos de gran porte, por eso no se hizo. No es que el Ejecutivo que había en su momento no lo pudo hacer por capricho, fue una cuestión técnica.
lo que no tenía técnicamente antes, no se había hecho bien el estudio, nada más. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Por secretaría se da lectura. Simplemente quería recordarle que también se usó como política de campaña la realización de esa rotonda del gobierno de María José. Eso. Salía en todos los medios. Muchas gracias, concejal, y disculpe que por secretaría se dará lectura. Artículo primero. Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, proceda a evaluar e implementar la colocación de carteles reflectivos que indiquen rotonda adelante en los accesos próximos a las rotondas de la ciudad. Artículo segundo. Dispóngase la instalación de carteles de ceda el paso en las entradas de cada rotonda según la normativa vigente para garantizar el respeto de la prioridad de paso. Artículo tercero. Solicítese señalizar en cada rotonda las direcciones y destino correspondientes a cada salida, con cartelería clara y visible que facilite la orientación de los conductores. Artículo cuarto. Requiérase que la señalización a instalar utilice materiales reflectivos para optimizar su visibilidad en condiciones nocturnas y adversas. Artículo quinto. Solicítese asimismo al Departamento Ejecutivo la planificación y ejecución de una campaña comunicacional destinada a informar a la comunidad sobre las nuevas señalizaciones y el correcto uso de las rotondas. Artículo sexto. De forma. Ponemos a consideración del cuerpo la documentación 309, Proyecto de la Libertad Avanza, de comunicación, señalización de rotondas. Los concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, y de acuerdo a lo convenido en la reunión de labor parlamentaria, se tratarán en conjunto y omitiendo lectura las siguientes documentaciones: 369 del 2025, 113 del 2026, 186 del 2026, 191 del 2026, 195 del 2026 y 209 del 2026. Los concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Documentación 564 del 2025. Sí, tiene el uso de la palabra el concejal Moscato. Gracias, señor presidente. Bueno, era para pedir, si es posible, el tratamiento en conjunto de la documentación 564 del 2025 y la documentación 184 del 2026, ya que ambas se refieren al mismo tema, que tiene que ver con los medicamentos. Bien, pongo en consideración del cuerpo la moción del concejal Moscato. Los concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Continúe con el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, buenas noches a todos. Acá hemos hablado hace un ratito, la concejal de Funcho y la concejal Julia Crespo, del tema de las faltas de vacunas, de un inminente colapso en el sistema de salud. Nosotros, cuando nos enteramos del remediar que posiblemente se iba a dar de baja, nos acordamos que en su momento este Consejo Deliberante presentó un proyecto de ordenanza del oficialismo, en ese momento impulsado por el doctor Zapata, que tenía que ver con la creación de un banco municipal de medicamentos. Este Banco Municipal de Medicamentos le daba al Departamento Ejecutivo las herramientas necesarias para poder recibir medicamentos por afuera de lo que eran o son los programas nacionales y los programas provinciales. Es decir, se iban a poder aceptar donaciones de particulares, de clínicas, de farmacias, de laboratorios, y era el Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud los que iban a ser los encargados de administrar y organizar la entrega de estos medicamentos en los CAP y en los hospitales municipales para aquellas familias que no tuvieran acceso a los medicamentos o que no tuvieran posibilidad de poder comprarlos.
¿Y por qué este pedido de informe, señor presidente? Porque vemos que en esta ordenanza, en el articulado número 6, era una ordenanza corta, sencilla, y en el articulado 6, lo voy a leer, decía: dicha secretaría deberá hacer campañas de concientización y divulgación para el funcionamiento de dicho programa. Por lo cual, averiguando, nos hemos enterado que, por ejemplo, el Centro de Farmacéuticos de 9 de julio, me comuniqué hoy para saber si ellos estaban al tanto que existía esta ordenanza y si en su momento la ordenanza fue promulgada y aprobada en noviembre del 2022. Repito, noviembre del 2022, hace más de 3 años. Y al día de la fecha, por lo que me pudieron comentar el Colegio de Farmacéuticos, no estaban al tanto de la existencia de esta ordenanza. Y era una ordenanza, señor presidente, y lo vuelvo a repetir, que había sido presentada por el oficialismo. Por lo cual me parece un poco raro que ni siquiera el oficialismo haga propaganda de sus propias ordenanzas. Así que bueno, este pedido de informe tiene que ver con eso. Tiene que ver con que queremos saber si realmente este Banco Municipal de Medicamentos funciona, si se hicieron campañas de concientización, cuándo se hicieron, y tiene que ver también, señor presidente, más que nada por esto, por el tema de la baja del remediar, y si a través de este Banco de Medicamentos el Departamento Ejecutivo ha podido hacer algún stock de medicamentos de estas donaciones. Muchas gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal Bonfiglio. Muchas gracias. Bueno, en respuesta al planteo, justamente yo en el momento que estaba en funciones en la Secretaría de Salud, había llegado este proyecto que tiene en el espíritu es muy valorable, y en el contexto actual en el que estamos viviendo parece aún más necesario y provechoso, pero no es tan lineal, así como manifestaba el concejal, de que los remedios que no vendrían del promedial vendrían directamente de las donaciones. Hay un informe ya que ha elaborado la Secretaría después de que le hubiéramos hecho la consulta pertinente. Había muchas cuestiones técnicas que eran atendientes a la responsabilidad que tenían como efectores de salud y que hacían que asumieran una responsabilidad que no les parecía pertinente. Primero que nada, decir que el acto sanitario de la entrega de medicamentos está avalado por una ley nacional, y en ese acto se hace responsable el efector. El municipio tiene es una unidad municipal de almacenamiento y distribución de medicamentos, pero no tiene carácter de farmacia. En el caso de las donaciones no existe un vademecum, que también puede ser un vademecum cambiante. No existe la posibilidad de hacer una trazabilidad de los medicamentos, no hay especificación de cómo se reciben los medicamentos, si hay un blister, si hay una manutención que requiera temperatura y demás, y si fuéramos al extremo y las salas debieran entregar un medicamento que les fue donado, tendría que tener la seguridad que tuviera la calidad del medicamento y que cumpliera con su especificación, y eso solo se logra teniendo un laboratorio que excede los costos que puede asumir la Secretaría. Tampoco se sabía en términos de infraestructura cuánto podía ser el caudal que se podía recibir, con lo cual era muy difícil de llevar a la práctica, más allá de las buenas intenciones y de la a priori utilidad del proyecto. Por eso asumió esa responsabilidad de la Secretaría de no llevar adelante este banco de medicamentos tal como se había ordenado. Muchas gracias, perdón.
Tiene el uso de la palabra la concejal Crespo. Gracias, señor presidente. La verdad que escuchando las explicaciones que nos da el concejal preopinante, me llama muchísimo la atención. Yo quiero recordar, concejales y concejalas, que ese banco de medicamentos que se creó en este recinto fue un proyecto del bloque oficialista. Fue un proyecto que trajeron y que lo defendieron, me consta, porque se defendió por el oficialismo en la Comisión de Salud, donde había 3 médicos el año pasado, hasta el año pasado, 3 médicos, y se analizó la importancia de esto y se aseguró que se podía llevar a cabo. Hoy estas, no me gusta usar, pero no encuentro sinónimo de la palabra excusas de por qué no se puso en funcionamiento, realmente me hace mucho ruido, porque si el oficialismo presenta un proyecto, se evalúa, se habla, se trabaja en una comisión y después el mismo oficialismo nos dice que no se puede llevar adelante, realmente no sé de qué estamos hablando. Si hace un rato se hablaba de la responsabilidad, del orden, de pedidos de informe hacia un bloque que no eran ordenados, me parece que quien se debe ordenar es el oficialismo en este recinto. Por lo menos no expresar estas justificaciones, ahí me salió la palabra, justificaciones de por qué no se hizo, cuando fueron quienes lo presentaron, quienes lo promovieron, quienes nos convencieron para llevar esto adelante. La verdad que me parece lamentable, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Moscato. Gracias, señor presidente. Solamente si me permite leer algo. Ese día que se aprobó la ordenanza, un medio publicó: el concejal Raúl Zapata con el resto del bloque presentó el proyecto y la verdad que lo vimos con una viabilidad del 100%. Esta iniciativa se sumaría al trabajo realizado desde la Secretaría de Salud. Palabras desde ese entonces, que era jefa de gabinete, la doctora María José Gentile. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Bueno, por secretaría se hará lectura de ambos proyectos. Documentación 564 del 2025, junto a su CR, proyecto de pedido de informes, Banco Municipal de Medicamentos. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante le solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área que corresponda, informe este Honorable Consejo Deliberante en un plazo no mayor a 10 días hábiles, detallando: 1. Si el Banco Municipal de Medicamentos se encuentra actualmente en funcionamiento. 2. En caso afirmativo: A. Fecha de inicio de funcionamiento. B. Procedimiento implementado para la recepción, registro, control y entrega de medicamentos. C. Cantidad y tipo de medicamentos actualmente disponibles. D. Cantidad de vecinos atendidos desde su implementación. E. Listado de instituciones municipales habilitadas para recibir donaciones y frecuencia de recepción. F. Campañas de difusión realizadas, indicando fechas y medios utilizados. 3. En caso negativo: A. Motivos por los cuales la ordenanza no ha sido implementada. B. Estado actual de ejecución administrativa y técnica. C. Fecha prevista para la puesta en marcha del Banco Municipal de Medicamentos. 4. Presupuesto asignado para su funcionamiento durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025 y grado de ejecución de los mismos. 5. Toda otra información que el Departamento Ejecutivo considere pertinente para evaluar la implementación de la ordenanza número 6.929/22. Artículo segundo. De forma. Documentación 184 del 2026, bloque UCR. Pedido de informes faltante medicamentos e insumos en CAPS y hospitales municipales. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante le solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe este Honorable Consejo Deliberante en un plazo no mayor a 10 días hábiles lo detallado a continuación. A.
el estado actual del stock de medicamentos esenciales en los CAPs y hospitales municipales. B, si se han registrado faltantes en los últimos meses, detallando cuáles y en qué establecimientos. C, la cantidad y tipo de medicamentos recibidos en el último año en el marco del programa Remediar, comparando con periodos anteriores. D, si el municipio recibe provisión del programa Medicamentos Bonaerenses, indicando volumen, frecuencia y cobertura. E, el monto destinado por el municipio a la compra de medicamentos durante el último año, detallando su evolución. F, si se han producido situaciones de derivación de pacientes por falta de insumos o medicación, indicando cantidad y características generales de los casos. Artículo 2. Solicítese al Departamento Ejecutivo evalúe la implementación de un vade-mecum municipal de medicamentos esenciales garantizados, a fin de asegurar la cobertura mínima en todos los efectores de salud del partido. Artículo 3. Envíese copia de la presente a los Ministerios de Salud de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Artículo 4. De forma. Bien, ponemos a consideración del cuerpo ambas documentaciones, la 564 del 2025 y la 184 del 2026 del bloque UCR. Los concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Documentación 76 del 2026. Tiene el uso de la palabra la concejal Paladino. Buenas noches, señor presidente. Gracias. La presentación de este proyecto tiene como objetivo exceptuar en forma excepcional a lo que se establece en el artículo 40 de la ordenanza fiscal, que establece que para la realización de los trámites en el municipio es necesario no tener deudas por tasas ni derechos con la municipalidad. Como todos sabemos, y se ha expresado más de una vez, en el año 2025, la situación originada por las abundantes lluvias provocó diferentes situaciones. No solo la falta de productividad del sector agropecuario y ganadero, sino la imposibilidad del acceso y la salida de muchas zonas rurales. Esto lo que generó es que muchos productores vieran imposibilitada la tarea que llevaban a cabo de la productividad económica que sostenían con esta actividad, por lo cual lo que se solicita es que aquellos que durante la emergencia hídrica del año pasado hayan adherido al plan puedan estar exceptuados de lo que se establece en el artículo 40 de la ordenanza fiscal, de tener al día solo en ese periodo de 2025 el pago de las tasas. El objetivo es reactivar la productividad y dar la posibilidad a estos productores que se vieron imposibilitados en el año 2025 de realizar trámites en la Oficina de Marcas y Señales, de poder hacerlo. Estamos viendo que esta situación del año 2025, con las pocas lluvias que se repitieron en este año, generaron otra vez imposibilidades de reactivar la economía. Esto sería un apoyo inicial para que todas estas actividades que se vieron paralizadas en el año 2025 no se vean también este año paralizadas por la falta del pago de esas tasas, solo en ese periodo que se establece en la modificación del artículo 40. Concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el orden del día. Seguimos con la... En conjunto vamos a... trataremos en conjunto, emitiendo lecturas, las siguientes documentaciones. 102 del 2026, 128 del 2026, 136 del 2026 y 175 del 2026. Los concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad.
Ahora sí, perdón. Omitiendo lectura. Se aprueba por mayoría. A ver, hagan una moción para Hacemos una moción, pedimos una moción para que se revea el voto. ¿Eso? Bien. Bueno, ponemos a consideración del cuerpo la moción del bloque de la Libertad Avanza para que se revele. Los concejales que estén por la afirmativa síganse levantar la mano. Ahora sí, si quiere, ponemos a consideración de vuelta del cuerpo la documentación 76. Los concejales que estén por la afirmativa síganse levantando. Las documentaciones 102, 128, 136 y 175. Ahora sí, los concejales que estén por la afirmativa. Los concejales que estén por la afirmativa síganse levantar la mano. Ahora sí, se aprueba por mayoría. 12 votos por la afirmativa, 4 votos por la negativa. Continuamos con el orden del día. La documentación 103 tiene el uso de la palabra el concejal García. Gracias, señor presidente. Es para pedir que la documentación 103 y la 111 vuelvan a Comisión de Legislación. Perdón, La 103 y la 111. Bien. Que son las que iban en conjunto. Bueno, ponemos a consideración del cuerpo el pedido del bloque oficialista. Los concejales que estén por la afirmativa síganse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el orden del día. Documentación 129. Tiene el uso de la palabra el concejal Ormachem. Gracias, señor presidente. Es para pedir que la documentación 129 del 2026 pase a la Comisión de Legislación y Reglamento para ser tratado dicha documentación. Gracias. Bien, bueno, ponemos a consideración del cuerpo la moción de la concejal Inés Ormachea. Los concejales que estén por la afirmativa síganse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el orden del día. La documentación 141 tiene el uso de la palabra el concejal Paladino. Gracias, señor presidente. Bueno, el objetivo de este pedido de informe tiene que ver con la reparación que se hizo de la pileta del Centro Educativo Complementario 801 y que al utilizarla en este verano 2026 por las escuelas abiertas de verano siguió estando el arreglo no en condiciones óptimas. Los representantes del bloque de la Libertad Avanza que conforman el Consejo Escolar de 9 de julio solicitaron en un momento a la presidenta de dicho Consejo Escolar respuestas con respecto a la reparación de esta pileta que no estaba en óptimas condiciones, y la contestación fue que tanto la licitación, ejecución y supervisión fue a cargo del municipio, dado que para la reparación de la misma se afectaron fondos recibidos en concepto de fondo educativo. El importe de los fondos educativos fueron del año 2024 y ascendieron a una suma de 22.691.818,20 centavos. La situación de este arreglo es que todavía no se encuentra firmado el fin de obra y no hay respuesta con respecto a la reparación para el funcionamiento de este verano 2027. La constatación de la pérdida de la pileta estuvo dada por quienes estuvieron a cargo en el verano de las escuelas abiertas. Bueno, al día de la fecha, más allá de lo que a veces podemos escuchar en los medios, que la preocupación también genera ocupación, con respecto a estos pedidos, desde el Consejo Escolar no hubo ni una demostración de preocupación ni una demostración de que también hubo ocupación para la reparación. Por eso lo que queremos saber es la participación y la responsabilidad con respecto a este arreglo y a esta erogación de dinero que hubo por parte del Departamento Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra la concejala Crespo. Continúe usted. Gracias, señor presidente. Debo decir que cuando vi este proyecto en las comisiones me sorprendió y no gratamente.
porque en el verano nos informaron desde quienes estaban a cargo de la colonia de los problemas que tenía la pileta. Nos acercamos hacia Piblandia, estuvimos, la verdad que hermoso, compartiendo con los chicos y chicas de su jornada de escuela de verano, y estuvimos hablando con el personal a cargo, y la pileta, con un costo importante del fondo educativo, que no estaba en condiciones. La pileta se vaciaba, la llenaban y el otro día estaba con un poco más de la mitad de agua, no funcionaba la bomba, no podían hacer funcionar para tener el agua en condiciones. Realmente el esfuerzo que hicieron los docentes que estaban a cargo para poder ejercer la escuela de verano fue pesado. Desde la escuela, desde el Pibelandia mismo, empezamos a hacer llamadas telefónicas a los funcionarios, primero del Consejo Escolar, nos informaron que fue directamente desde el municipio con el fondo educativo, y a los funcionarios del municipio. Se nos aseguró, hablamos con Vivienda y Urbanismo, hablamos con Educación y Cultura, se nos aseguró que se estaba solucionando el tema, que estaban al tanto de que estaban haciendo los reclamos a las empresas ejecutoras y que se iba a solucionar el tema. No escuchamos más nada y pensamos que se habían ocupado de solucionar el tema. Cuando vemos este proyecto, averiguamos y nos dicen no, se terminó el verano y el problema de que la pileta perdía sigue igual. Es más, el responsable de la obra, cuando fue a ver si perdía o no perdía la pileta, si se vaciaba, dice, tenía escalones esta pileta, no sabía que la pileta tenía escalones, así controlaron la ejecución de la obra. Realmente estar hablando de un lugar necesario, que ahora en septiembre, octubre ya empiezan a necesitar otra vez la pileta para ejercer las actividades, realmente nos preocupa que no se ponga el énfasis que se tiene que poner para controlar las obras que el municipio paga con el fondo educativo y con todos los fondos que vienen. Nos quejamos continuamente de la escasez de recursos, de que se achicó la coparticipación, de que los recursos que llegan a 9 de julio no son los suficientes y gastamos valores importantísimos para tener las cosas en condiciones y cuando las necesitamos no están en condiciones. Realmente vamos a acompañar este proyecto. Vuelvo a decir que nos sorprendió y no gratamente haber visto este proyecto, porque creímos que cuando se dio participación a los funcionarios municipales se iban a encargar de que el tema esté solucionado. Gracias, señor presidente. Gracias, concejala. Tiene el uso de la palabra el concejal Bonfiglio. Bueno, muchas gracias. Compartimos la preocupación, pero no sé en qué momento hicieron la consulta pertinente para ver cómo se desarrolló la reparación. Pequeña historia, de 27 de enero, después del aviso del centro educativo, se hace una visita para evaluación donde se observa que existe la pérdida de agua, pero como estaba en plena temporada se decidió esperar hasta que finalice y luego más tarde hacer la revisión, que fue cerca del 10 de marzo, el 9 puntualmente. La empresa INSI hace la revisión y sostiene que la pérdida no venía producto de la reparación, que suponían y iban a hacer un estudio para ver si se trataba de la pérdida a través del filtro. Después de esa revisión se constata de dónde venía la pérdida y
C, voy a leerlo puntualmente. Sobre la pileta y sus instalaciones se ejecutan las siguientes tareas: una colocación de un tapón en la boca del barrefondo, el reemplazo de un caño dañado correspondiente a la toma de agua de fondo, sellado integral del sector del marco del skimmer y posterior rellenado de la pileta a fin de verificar el comportamiento del nivel de agua. Luego de esos trabajos, el 13, 14 y 16 de abril se realizaron inspecciones para constatar a través de trabajos de prueba hidráulica que no hubiera pérdidas en la pileta y se comprobó que no hubo merma en el nivel del agua y que mantuvo la altura correspondiente. Así todo, queda pendiente en el expediente la firma del Consejo Escolar, porque van a dejar que transcurra un tiempo pertinente para notar que no se produce nueva pérdida, para lo cual sí le pedimos al centro educativo que se comunique a la brevedad posible si eso llega a suceder. Y esa carta fue presentada y está recibida con sello y firma de la vicedirectora del centro. Así que esa es la respuesta que tiene el municipio para dar. Muchas gracias, concejal. Por secretaría se da lectura. Artículo primero. Que el Honorable Consejo Deliberante solicita al Intendente María José Gentile informe los plazos y condiciones estipulados en la Ordenanza 5103/12 A. Si ha tenido participación y responsabilidad en la licitación del Centro Educativo Complementario 801 Pibelandia de 9 de julio, región 15, obra de reparación total, pileta de natación, un presupuesto oficial de 22.691.818,20 con un plazo de obra de 40 días. B. Si la obra se realizó con recursos económicos del Fondo Educativo. C. Detalle obras que incluye esta licitación, empresas que se presentaron a la licitación, empresas contratadas, montos abonados a cada una y fecha de pago de esos montos. D. Si las obras fueron terminadas en tiempo y forma de acuerdo a la licitación. E. Si se generaron problemas posteriores al final de la obra. F. Si hubo problemas posteriores, detalles cuáles fueron y si se solucionaron. G. En caso de que aún no se hayan solucionado, informe qué medidas se tomaron para su resolución definitiva. Artículo segundo, de forma. Ponemos a consideración del cuerpo la documentación 141 del 2026. Los concejales que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. El último proyecto del día de la fecha es el 205 del 2026. Tiene el uso de la palabra la concejal Regalía. Bueno, gracias, señor presidente. Este es un proyecto que presentamos desde nuestro bloque, donde manifestamos nuestra gran preocupación acerca de la situación que tienen hoy los proveedores con el municipio. Voy a hacer, cuando nos presentaron, una breve detalle de números, que la verdad son preocupantes, porque cuando nos presentaron el balance del cierre 2025, en la cuenta del pasivo, que se llama cuentas comerciales a pagar, vimos que hay una deuda de 1.510 millones de pesos. Si hacemos una comparación entre el 2023, la deuda incrementó en un 254%, 2023-2024 un 90%, y 2024-2025 un 600%. Para que todos estemos en conocimiento, dentro de las cuentas deudas comerciales a pagar se encuentran nuestros proveedores, los proveedores que son aquellas personas físicas o jurídicas que prestan servicios, prestan trabajos al municipio. Dentro de ellas hay muchos que prestaron trabajos durante la emergencia económica. Muchos de ellos nos han manifestado que hace más de 90 días que no han recibido el pago. En una época el municipio tenía una condición de pago de 0, 30, 60 días. La otra vez en una reunión ampliada nos manifestaron que se extiende a 90 días. Entonces esto hace que el proveedor primero también se le rompa a ellos la cadena de pagos, que les genere también un caos en su economía, porque tampoco va a poder
cumplir con sus obligaciones. Y lo más preocupante es la cantidad de días de plan de financiamiento que puede tener el municipio para afrontar semejante deuda. Entonces, lo que manifestamos nosotros es que queremos saber hoy, al día de hoy, abril, qué cantidad se debe, qué planes de financiamiento se le da, porque uno a veces cuando no puede con la deuda, cuando tiene un proveedor que pasa más de 90 días, se habla con el proveedor, se les ve cómo se puede refinanciar esa deuda y la cantidad, qué criterio tienen para ello y cómo van a poner, cómo toman primero desde el más importante al menos, cómo van a hacer eso. Si analizamos un poco los índices, hay uno que es muy preocupante, que es el de endeudamiento, y está casi al límite de tener que pedir financiamiento externo. Por eso nosotros estamos haciendo este pedido de informe para que nos informen la manera en que se va a cancelar esas deudas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal Julio Bordone. Gracias, señor presidente, pero no coincidiendo con los números que plantea la concejal precedente, al día de la fecha no quedan deudas pendientes del año 2025. Se puede hablar que quedan pendientes algunas facturas del 2026 que no superan 2 o 3 facturas. De todas se han ido haciendo la regularización, a pesar de los escasos recursos que maneja el municipio con presupuestos que han sufrido el deterioro propio por no tener los aumentos de las tasas como corresponden, sino porque la situación del país así lo amerita. En situación de crisis, la cadena de pagos suele extenderse y no solamente a un Estado municipal. Esto va encadenado con una serie de cuestiones que tienen que ver con una economía que está paralizada, y si tomamos en cuenta que al momento de aprobarse el presupuesto el gasoil estaba a 1.800 pesos y al día de la fecha está a 2.400, creo que se arma un desfasaje de salidas muy importante en todo lo que tenga que ver con las tareas que se realizan. Por lo tanto, no vemos problema en que acompañar esta solicitud de parte del bloque de la UCR, pero insisto, se ha hecho un esfuerzo enorme de parte del Ejecutivo en mantener al día aquellos proveedores que más lo necesitan y con los que se ha podido negociar, se ha negociado. También se ha tenido la obligación, no sería, sino la preocupación de mantener al día los pagos de los empleados municipales en tiempo y forma, sin desdoblamiento como hubo que acceder en algunos otros momentos, y eso también es importante porque se ha ido acompañando en el pago de los salarios, acompañando el índice inflacionario para que el personal lo sufra. O sea que considero que desde el Ejecutivo se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para mantener prolija la contabilidad que establece y los contratos de pagos que se realizan con todos los proveedores. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra la concejal Regalía. Sí, quiero decir unas consideraciones. Primero, que estoy cansada que nos traten de mentirosos en los números que estamos diciendo cuando nos basamos en números que ellos mismos presentan. Por un lado. Segundo, hemos tenido la otra vez en la comisión un expediente que se había traspapelado, que era algo que no estaba cobrado, no sabemos si se cobró o no cobró, porque era un expediente con una empresa de un contrato, al cual era un alquiler que no sabemos si quedó percibido o no quedó percibido. Nosotros acá, por eso estamos pidiendo que se nos manifieste por escrito qué cantidad de proveedores a la fecha hoy deben, a quién se les pagó, a quién no, qué criterio
tienen de pago, cuál es la rotación de los pagos. Y lo otro es que en el mismo balance, si fueran prolijos, y estoy cansada que nos echen la culpa también que porque no le aumentamos las tasas, que por esto, siempre llorando, llorando y llorando, más vale que se hagan responsables de sus actos. En los deudores no tributarios, que los deudores no tributarios son aquellos que no pagaron las tasas, tenemos 4.396 millones de pesos. Entonces, si yo tengo en un balance 4.300 millones de pesos y tengo que afrontar 1.700 de pago, ¿qué podría llegar a ser? Bueno, puedo llegar a hacer planes de pago, puedo hacer moratorias, puedo hacer condonaciones de intereses en un plan de pago. Entonces, mirándolo así, tengo una capacidad crediticia de cobro para poder afrontar la deuda de nuestros proveedores. Y vuelvo a repetir, hablamos de números que ellos presentan, no los inventamos. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Por secretaría se dará lectura. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante lo solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe a este Honorable Consejo Deliberante en un plazo no mayor a 10 días hábiles lo detallado a continuación. A. Listado completo de proveedores con facturación pendiente de pago al día de la fecha. B. Monto total de deuda con proveedores discriminado por tipo de servicio o rubro. Antigüedad de la deuda, 30, 60, 90 días o más. C. Detalle de proveedores con deudas superiores a 90 días, indicando nombre o razón social, tipo de trabajo realizado, fecha de prestación de servicio, monto adeudado. D. Existencia de planes de pago, que se han ofrecido formalmente, condiciones de los mismos, cantidad de proveedores adheridos. E. Criterio de priorización de pagos. ¿Cómo se decide a quién se le paga primero? Si existen proveedores críticos o estratégicos. F. Partidas presupuestarias destinadas al pago de proveedores. Ejecución actual, disponibilidad financiera. G. Tiempo promedio de pago actual del municipio de proveedores. H. Si existen reclamos administrativos o judiciales iniciados por proveedores por falta de pago. Artículo segundo, de forma. Ponemos a consideración del cuerpo la documentación 205 del 2026. Los concejales que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. Invito a la concejal Inés Ormachea a arrear la bandera. Descansa la llanura en verde atardecer. Siendo la hora 21 a 28 minutos, se da por finalizada la sesión del día para la fecha.